que me fortalece. De verdad, hermano, que veo la gracia del Señor. Como Felipe vio la gracia del Señor, yo veo la gracia del Señor aquí también mientras las hermanas cantan, mientras los niños están aquí con nosotros. El Señor, hermano, es bueno y Él está haciendo su obra en medio de nosotros. Así que sintámoslo o no lo sintamos hoy en nuestra vida, teniendo momentos gratos o no teniendo momentos gratos, Dios es fiel. Dios está con nosotros. Seguimos predicando, amados hermanos, de la serie El Dios de la Creación. Llevamos hartos atributos vistos ya en esta serie. Creo que hemos sido bendecidos por la palabra del Señor. Hoy nos toca ver algo que también Dios hace y es como Dios. Dios es un Dios proveedor. Dios es un Dios que provee para nuestra vida. Amén. En la parte espiritual, en la parte física y en la parte material. Dios provee para nuestra vida. Y a veces sus providencias son extrañas, no las logramos entender. Como que una enfermedad al apóstol Pablo le pudo ayudar a que el poder de Dios se perfeccionara en él. ¿Cómo es que esas cosas o esas providencias de Dios nos ayudan a nosotros? No solamente las buenas, sino también las no tan buenas que a veces nos hacen bien a cada uno de nosotros como creyentes en particular y como iglesia también. Así que hoy día vamos a ver eso, hermanos, la providencia de Dios. La providencia de Dios. Y hoy por providencia estamos los que teníamos que estar. Amén. Porque Dios gobierna todas las cosas, hermanos. Aún nuestras acciones y todo lo que hacemos, Él lo gobierna. Entonces, en la pregunta número 18 del Catecismo Mayor de Westminster nos hace la pregunta: ¿cuáles son las obras de la providencia de Dios? Esa es la pregunta que nos hace el Catecismo, la 18. ¿Cuáles son las obras de la providencia de Dios? Y la respuesta es: las obras de la providencia de Dios son aquellas con las que Él, de manera santa, sabia y poderosa, gobierna a todas sus criaturas, así también como todas las acciones de estas. Esas son las obras de la providencia de Dios. Son aquellas cosas con las que de manera santa, sabia y poderosa, Dios gobierna a todas sus criaturas y aún las acciones de ellas. Esa es la providencia del Señor. Dios aún trabaja, hermanos. El Espíritu Santo también trabaja en nosotros. Y Jesucristo, ¿qué es lo que hace en el cielo por nosotros? Intercede por nosotros. Amén. Entonces, hermanos, Dios sigue trabajando. De lo que Dios ha descansado son de las obras de la creación. De eso Dios ha descansado. Ya no crea planetas, ya no crea mares, ya no crea cielos, ya no crea tierra, ya no crea estrellas. De eso Dios descansó, de eso Dios reposó. Génesis 2, capítulo 2 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. De eso sí Dios ya ha reposado, pero de sus obras de providencia no. Dios aún sigue gobernando todas las cosas. Dios ordena las cosas, a veces, como decíamos ahí, nosotros a veces, ¿cierto?, nos descarriamos de una u otra forma del camino, pero Dios providencialmente gobierna todas las cosas para que se cumpla su decreto y para su gloria. De esa forma Dios va ordenando todas las cosas. ¿Qué es lo que dice Juan, capítulo 5, versículo 17? Juan 5, versículo 17. Este es un hermoso tema, así que, hermanos, ponga atención, porque puede que Dios cambie nuestra vida hoy. Amén. Puede que una semilla sea sembrada en nuestro corazón y de ahí no seamos los mismos. Juan capítulo 5, versículo 17 dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Estas palabras fueron dichas por el Señor Jesús después de sanar al paralítico de Betesda, a un paralítico que llevaba 38 años postrado.
Estas palabras fueron dichas a los judíos que persiguieron a Jesús por realizar ese milagro providencial en el día de reposo. No se podía hacer nada según ellos, pero ellos lo decían así porque eran holgazanes. Por eso ellos no querían trabajar, no querían hacer nada en el día de reposo, los judíos. Pero el Señor Jesús sanaba en ese día, hacía milagros en ese día. Llevaba 38 años aquel enfermo, el paralítico, que estaba en el estanque de Betesda. Betesda significa casa de misericordia. Con él había una gran multitud de enfermos, aparte de él, que llevaba 38 años. Había muchos ciegos, muchos paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel, de tiempo en tiempo, dice la palabra del Señor, que descendía, agitaba las aguas, y el primero que iba a las aguas quedaba sano. Pero este paralítico no podía ir a las aguas porque no podía ir. Era paralítico. Llevaba 38 años así. No podía ir al movimiento de las aguas porque no tenía quien le lleve. No podía ser sano aquel paralítico, nadie lo podía llevar. Pero Jesús lo vio y le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: no tengo quien me meta y me lleva al estanque porque soy paralítico. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Se dan cuenta, amados hermanos, la providencia del Señor? 38 años paralítico, una multitud de enfermos, un ángel que descendía de tiempo en tiempo, agitaba las aguas. Él no podía ir. Providencialmente, a los 38 años, este paralítico se encontró con Jesucristo. Amén. Y Jesucristo lo sanó. Amén. Habían tantas circunstancias, tantas cosas en ese estanque, 5 pórticos, muchos enfermos, y un día Jesús se acercó a ese lugar y sanó a este paralítico. Jesús le respondió a los fariseos después de haberlo sanado: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Señor sigue obrando, amados hermanos, en nuestra vida de forma providencial, ordenando todas las cosas para su propia gloria y para el bien de nosotros. Filipenses capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo dice: estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo lo realizará Dios? ¿Cómo es que Dios perfeccionará esa obra en nosotros? Por medio de su providencia, por medio de ordenar, por medio de gobernar todas las cosas para su propia gloria. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, hermanos, a los que aman a Dios. Esto es conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó desde antes de la fundación del mundo, a estos también llamó. En algún momento de nuestra vida Dios nos llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y en medio de todo ese proceso, providencialmente Dios va a realizar lo que dijo y lo que tiene que hacer. Desde antes de la fundación del mundo somos llamados, somos escogidos, y durante todo ese proceso hasta nuestra glorificación, de forma providente Dios obra en nosotros y Dios nos cuida para que no nos pase nada hasta ese día. Ahora, según esta introducción, ¿existe una providencia? Existe una providencia. No existe tal cosa como el destino ciego, pero sí existe una providencia. ¿Qué es lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 16, versículo 33? No existe un destino ciego, pero sí una providencia divina. Proverbios 16, 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella.
Ahí tenemos un versículo claro, amados hermanos, de que nosotros podemos tomar muchas decisiones, pero es Dios el que tiene la última palabra. La Biblia de las Américas lo dice de esta forma: la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. El Señor es el que toma la última decisión de todas las cosas que nosotros nos proponemos hacer en la vida. En otras palabras, nada ocurre por accidente, hermanos. Nada ocurre por accidente. Dios gobierna aún aquello que los hombres consideran suerte. El hombre puede lanzar los dados o tomar decisiones, pero el resultado final está en las manos del Señor. Amén. El resultado final, amados hermanos, está en las manos de Dios. Ahora, hay una diferencia que debemos explicar, la diferencia entre un decreto y una providencia. Hay algo diferente ahí. Hay algo diferente, amados hermanos, entre un decreto y una providencia. El decreto de Dios determina las cosas que ocurrirán. Eso es un decreto. Es lo que Dios ha determinado que ocurra. Según Hechos capítulo 2, versículo 22 y 23, Dios había entregado a su Hijo según el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios Padre. Un decreto. Hechos capítulo 2, versículo 22-23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, vosotros prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Ahí tenemos, ¿cierto?, el decreto del Señor. Ahora, de una forma más simple, ¿cómo vemos la providencia de Dios? ¿Cómo vemos un decreto nosotros? Un decreto de Dios sobre nuestra vida, nuestro matrimonio, con las mujeres, o la mujer con el hombre que está casado, yo por mi parte, mi matrimonio. ¿Cómo es que ahora estoy casado con mi esposa Cristina, siendo que nacimos en lugares diferentes? Estudiamos en la niñez en lugares diferentes. Nos criamos en lugares diferentes. Vivíamos en lugares completamente diferentes. Ni siquiera nos conocimos. Pero un día llegamos a vivir a la misma población. Ya jóvenes. Y después nos conocimos. Y pasábamos, hola, y nos saludábamos, amados hermanos. Pero Dios ya había decretado ya que ella iba a ser mi esposa. ¿Cómo Dios ordenó todas esas cosas, amados hermanos? ¿Se entiende la providencia divina? Es algo maravilloso, hermanos, algo que a veces nosotros no logramos entender. Más encima, yo, gracias a Dios, tengo mi esposa. Dios hizo que ella se fijara en mí providencialmente. Providencialmente, amados hermanos. La providencia de Dios. Entonces el decreto es lo que Dios ha dicho que va a ocurrir. Dios había determinado que Cristo muriera en la cruz por su pueblo. Y eso tenía que ocurrir. Aunque Pilato lo quería soltar. Aunque Pedro se le fue por delante y le dijo: Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Dios ordenando todas las cosas, amados hermanos, para su propia gloria y para que se cumpla su decreto. Y la providencia, ¿qué es lo que es? Es el ordenamiento divino de las cosas según el consejo de su voluntad y para su gloria. Esa es la providencia. Es lo que Dios ordena en medio de. Y ese ordenamiento es todopoderoso porque nuestra voluntad se va en contra de la de Dios. Dios ha decretado algo y nuestra voluntad se va en contra de eso. Pero Dios providencialmente ordena todas las cosas. Esta iglesia providencialmente está aquí por Dios. Los ancianos, los presbíteros, los diáconos, el pastor, providencialmente estamos aquí por Dios. Que usted se congregue aquí o haya llegado a esta congregación, providencialmente es por Dios. ¿Quién ordenó todas las cosas? Dios. ¿Quién dijo que te encontraras con este, luego para allá y le dijiste: hermano, allá hay una iglesia? Y llegaste.
¿Quién fue el que hizo eso? ¿Quién lo ordenó? Dios. Dios lo ordenó, amados hermanos. Entonces esa es la providencia. Es el ordenamiento divino de las cosas según el consejo de su voluntad y para su propia gloria. El decreto determina y la providencia ordena. Y la gloria de Dios es el último, es lo último. Ahí llega todo. Todas las líneas, todos los trazamientos que Dios hace, donde llegan ahí es a glorificar a nuestro Dios. La providencia de Dios es lo que hace girar todos los engranajes del mundo. Dios gobierna todas las cosas. Y una de las cosas maravillosas de la providencia, amados hermanos, es que llega a todos los lugares. La providencia de Dios llega a todos los lugares, llega a todas las personas y llega a todos los acontecimientos. Esa es una de las cosas maravillosas de la providencia divina, que llega a todos los acontecimientos, a todas las personas y a todos los lugares. Veamos primero que la providencia llega a todos los sitios, a todos los lugares. Jeremías capítulo 23, versículos 23 y 24. Jeremías capítulo 23, versículos 23 y 24 dice: yo soy Dios de cerca solamente. El Señor está diciendo: soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Esto significa, amados hermanos, que la jurisdicción o el terreno, para entenderlo mejor, el territorio que la providencia visita es amplio, es eterno, es todo. La providencia de Dios visita todos los lugares, todos los sitios. No hay lugar donde la providencia de Dios no gobierne y no llegue. Alcanza el cielo, alcanza la tierra y aún las profundidades del mar. Aún las profundidades del mar, amados hermanos, llega la providencia de Dios. Mire lo que dice el Salmo capítulo 107. Salmo 107, versículos 23 y 24. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. La providencia de Dios llega allá también. Llega allá, hermanos. El salmista llama aquí a dar gloria a Dios a aquellas personas que han sido liberadas de los peligros del mar. Aquellos marineros, mercaderes, pescadores o pasajeros que descienden al mar en naves o en barcos y que hacen negocios en el mar, negocios de buena fe. Usted sabe que en el mar se hacen negocios, ¿o no? Por donde a veces vienen los vehículos, los barcos llenos de cosas. Ahí en el mar se hacen negocios, amados hermanos. Y el mar no es un lugar tranquilo, ojo. El mar es un lugar que sí hay peligro. Y hay gente que ha visto la providencia de Dios ahí en esos lugares. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas. El mejor ejemplo que tenemos de eso es el profeta. ¿Cuál profeta? El profeta Jonás. Muy bien, hermano, el profeta Jonás. Dios había decretado que Jonás predicara el evangelio en Nínive y fueran salvos de su maldad. ¿Cierto? Dios había decretado eso. Anda a Nínive, predica el evangelio. Jonás capítulo 1, versículo 4, versículo del 1 al 4. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y miren a Jonás. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Por todos lados Jonás quería irse de la presencia del Señor, quería ocultarse, pero vimos en Jeremías 23 que el Señor no es solo Dios de cerca, sino que también es Dios de lejos.
¿Podría Jonás o uno de nosotros escaparse de la presencia del Señor? No, amados hermanos. Providencialmente, ¿qué tenía preparado Dios para cumplir su decreto? ¿Qué tenía preparado Dios para cumplir el decreto de que Jonás predicara en Nínive? Un pez. Y un pez grande. Un pez grandote. Jonás tenía preparado, amados hermanos, Dios tenía preparado para Jonás. Jonás capítulo 1, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Se está imaginando, hermano, cierto? ¿Se está imaginando esa providencia divina? ¿Cómo es que Dios tenía eso? Dios gobierna, como dijimos, aún en el mar y todas las cosas. Dios deja que un pez ande por allá, el otro por acá, y que un pez se coma a otro, pero cuando Dios quiere decirle a un pez algo, el pez le obedece. Así es. El pez le obedece, hermano, es algo maravilloso. Dios gobierna todas las cosas. Esto que nos traiga confianza, amados hermanos, en la situación en la que nos vemos hoy. Que Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no se ha olvidado de nosotros y quizás tenga preparado un gran pez para realizar su voluntad en cada uno de nosotros. Jonás 1.17 lo leímos, Dios tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y en Jonás 2.10 dice, mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y ahí lo dejó. En vez de, ¿cómo se llama?, de la nave, del barco que se quería tomar Jonás, el pez lo dejó ahí mismo. Ahí. Predica ahí donde yo quiero que tenéis que predicar y tenéis que hacer lo que yo te digo. Ven, amados hermanos, que no sirve de nada irse en contra de la voluntad del Señor. No sirve de nada, amados hermanos. Ven también que existe una providencia divina y que ordena todas las cosas para la gloria del Señor. Esto es una providencia milagrosa, muy extraña, pero es una providencia. Dios gobierna en todos los lugares. No es solo Dios de lejos, no es solo Dios de cerca, es un Dios que su jurisdicción alcanza todos los lugares, aún el fondo del mar, así que no tenemos dónde ir. Amados hermanos, es mejor que nos sometamos a la voluntad del Señor. Y si no podemos, porque a veces nuestra voluntad se manifiesta, ¿qué debemos hacer? Orar y pedirle al Señor que nos ayude. Señor, ayúdame a someterme a tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Ahora, no sé cuál es la voluntad del Señor, te podría decir. Una de las voluntades del Señor es nuestra santificación. Y para conocer la voluntad del Señor, nosotros debemos apartarnos. Como dice Romanos capítulo 12, versículo 1, que nos apartemos y presentemos nuestros cuerpos vivos en sacrificio santo, agradable al Señor, porque de esa forma nosotros vamos a conocer su voluntad, que es agradable, buena y perfecta. O sea, mientras nosotros dispongamos nuestro corazón a Dios, Dios nos va a mostrar su voluntad. Mientras nosotros dispongamos nuestro corazón a la obra de Dios, Él nos va a mostrar su voluntad. Segundo, esta providencia de Dios llega también a todas las personas. Ya vimos que llega a todos los sitios, el cielo, el mar y la tierra, aún en lo profundo del mar. Y el Salmo 139 dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si bajo al estrado, ahí estarás también. Entonces no hay lugar donde la iglesia, donde nosotros en particular, podamos escaparnos del Señor. Y ahora, la providencia también llega a todas las personas, pero de una forma especial y maravillosa a cada uno de sus elegidos, a cada uno de nosotros. Primero, a todas las personas, sin excepción. Mateo 5:45. El Señor hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Entonces ahí tenemos la providencia sin excepción. Dios provee. La lluvia es una providencia para muchas personas en el sur y para acá, para el norte, chico, también. En Ovalle, hermanos, esperan con ansia las lluvias. A veces Ovalle parece la segunda región, seco por completo. Ellos esperan, amados hermanos, la lluvia. Y aquí la tenemos. Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Entonces la providencia de Dios
llega a todas las personas, pero de una forma especial y maravillosa a cada uno de sus elegidos. ¿Cuántos elegidos hay aquí? Somos elegidos por el Señor, somos sus hijos. Estamos convencidos de que Dios nos ha llamado, de que Dios ha regenerado nuestro corazón, de que hay genuidad en nuestro corazón como creyentes. Estamos convencidos de eso. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. De forma particular, Él cuida a sus hijos, es decir, a sus elegidos de forma especial. He aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen. Dios cuida, Dios observa, Dios está mirando para cuidarnos. El ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Es el Salmo 33, 18 y 19. Si póngalo ahí, mi hermana, para que lo vaya leyendo. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Para qué? Para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. La providencia del Señor, hermanos, de forma especial se manifiesta hacia sus elegidos. Ahora veamos el Salmo 34, 7. Salmo 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34, 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Proféticamente se está hablando de Cristo, pero se puede aplicar, ¿cierto?, a cada una de la vida de los creyentes. Dios nos guarda y nos cuida. Eso no quiere decir que en algún momento algo puede pasar en nuestra vida, nos podemos caer, nos podemos deslizar el tobillo, algo puede pasar, pero Dios está y sus ojos están puestos sobre sus elegidos. Salmo 56, versículo 8. Esto es maravilloso, amados hermanos. Salmo 56, versículo 8. Mis huidas tú has contado. Ponga atención ahí. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿Qué significa eso? Mis huidas tú has contado. El Señor ha contado y conocido todas las circunstancias cambiantes de nuestra vida. Y nuestra vida sí que es cambiante, amados hermanos. Nuestra vida es un van y ven de emociones, es un van y ven de altos y bajos. A veces estamos bien, a veces estamos mal, a veces estamos tristes, a veces estamos alegres, pero todas esas cosas son conocidas por Dios. El Señor ha contado y conocido todas las circunstancias de nuestra vida. Mis huidas, el Señor las sabe. Todas las circunstancias. Todas las lágrimas que se derraman, Dios las guarda en su redoma. Esto significa que Dios el Padre hace una compasiva atención a los sufrimientos de su pueblo y no olvidará ninguna de nuestras lágrimas. Él sabe por lo que lloramos. Él sabe lo que nos duele, Él sabe las lágrimas que derramamos y en qué situación y en qué circunstancias las derramamos. ¿No es eso hermoso, hermanos? Cómo la providencia del Señor llega de una forma especial a cada uno de nosotros. Eso tiene que bendecir nuestra vida. Así la providencia de Dios suple las necesidades de todos sus elegidos, de todas las religiones que existen, amados hermanos, de todas, en el mundo entero. Solo la religión cristiana enseña que Dios se ocupa de sus hijos. Porque vemos en las Escrituras muchos pasajes en los que vemos que Dios nos cuida y Dios se ocupa. Dios se preocupa de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lo leímos también, pero aplica a lo que vamos a decir ahora. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Salmo 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará.
Él se preocupa de nosotros, amados hermanos. Y Él aparte nos pide que llevemos a Él nuestras preocupaciones. Encomienda a Jehová tu camino, que Él hará, que Él va a realizar la obra. Este versículo nos lleva a poner nuestras preocupaciones en el Señor. Salmo 52, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Él se preocupa de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Así la providencia, hermanos, llega a todas las personas, pero de una forma especial a todos sus elegidos. Dios guarda de una forma especial a su pueblo. Pero la providencia de Dios también llega a todos los acontecimientos. No hay nada en el mundo que Dios pase por alto. No hay ningún acontecimiento, no hay ninguna guerra, no hay ningún presidente electo, no hay ninguna hambruna, no hay ningún acontecimiento que Dios pase por alto. Esto también lo vamos a ir viendo más adelante, porque este es un material que quizás vamos a tener 2 o 3 predicaciones, y vamos a ver que a veces la providencia de Dios es extraña y nosotros no lo logramos entender. ¿Cómo es que pasa esto? ¿Cómo es que está pasando esto al otro lado del mundo? ¿Cómo es que muchos niños están pasando hambre? Niños indefensos. ¿Estará Dios gobernando eso o Dios habrá olvidado de ellos? Dios tiene el gobierno de todas las cosas, amados hermanos. Vamos a ir viendo también eso. Quizá hoy día no, pero lo vamos a ver y lo vamos a tocar. La providencia de Dios también llega a todos los acontecimientos que pueda haber y pasar en el mundo. No hay nada que se mueva en el mundo sin que Dios, por su providencia, lo gobierne. Dios lo gobierna todo, las cosas grandes y las cosas pequeñas. Si se trata de la exaltación o de la humillación de un hombre, Dios lo gobierna. Salmo 75, versículo 7. Mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Dios, amados hermanos, gobernando todas las cosas. A él humilla, a otro enaltece. Si se trata de la victoria o la derrota en una guerra, Proverbios 21, 31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Y esto, amados hermanos, nos debe hacer aterrizar. Porque nosotros, si aplicamos esto, nosotros día a día queremos estar ganando batallas, queremos estar ganando guerras, queremos una u otra cosa, queremos mejorar, queremos salir adelante, queremos tener mejor situación, queremos tener esto y esto otro, y hay muchas cosas que anhelamos, y de una forma nos ponemos en el pie de batalla ahí con el overol y los bototos y tratamos de trabajar para lograr lo que queremos. Pero la palabra del Señor nos dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Y esto debería, hermanos, amados hermanos, traer paz a nuestro corazón y traer descanso a nuestra vida en todos los afanes y preocupaciones que a veces nos agobian. Salmo 33, versículos 16 al 22. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda, nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Tremendo versículo de las Escrituras, inspirado por el Espíritu Santo para fortalecer y dar paz a nuestra vida. Confianza por sobre todas las cosas, que el Señor está a nuestro cuidado.
de forma providencial. Ahora, amados hermanos, la providencia no solo llega a situaciones grandes como vimos, exaltación de un hombre, guerras, esto y esto otro. Dios también está en lo simple, en lo más simple de nuestra vida. Mateo capítulo 10, versículo 30. Ahí se ve la providencia del Señor. Algunos Dios los ha bendecido con esta providencia, otros no tanto. Miren, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Entonces Dios ha provisto a veces mucho a hartos hermanos, pero a otros unos pocos. Y le hacemos la pega más fácil al Señor con eso. Así que, hermanos, las cosas sencillas también Dios provee. Dios provee esto, amados hermanos, y algo maravilloso en las cosas sencillas, en los alimentos que tenemos en nuestra mesa. Sean muchos o sean pocos. Es mejor un bocado seco y en paz que una mesa llena de manjares, pero en contienda. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga a entender, amados hermanos, cómo su providencia está en las cosas simples también. Y si la providencia llega aún las cosas simples que son como nuestros cabellos, ¿se extenderá hacia nuestras almas? ¿Proveerá Dios todo lo que necesitamos de forma espiritual? ¿Proveerá para nuestro crecimiento? ¿Proveerá para la obra de la iglesia? Sí, lo hará, amados hermanos. Se extenderá hacia nuestras almas. Dios ha provisto todo lo necesario para nuestra vida espiritual. Y con esto termino el día de hoy. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, Dios ha provisto, amados hermanos, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Dios ha provisto todo lo necesario para que usted y yo sintamos hambre por el Señor, sintamos deseo por su gloria, amemos la iglesia del Señor, porque Dios ha provisto todo lo que tú y yo necesitamos para eso.